Todavía no me aparece. ¿Ya estamos? No. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una sesión más en vivo del Registro Mexicano de Lupus. Como cada fin de mes, pues ya traemos un tema que es interesante, que conecta en algo con el registro y que estamos seguras que les va a llamar muchísimo la atención. Entonces, pues el día de hoy nos acompaña el equipo del Registro Mexicano de Lupus. Si me ayudan saludando, todas las del registro, porque ahora son muchas. Muy bien. Están nuestras compañeras Ana, Fer, Mariana, Ale Medina, quien coordina el registro, y también desde las asociaciones civiles que nos acompañan siempre. Hoy nos acompaña Donají de Lupus Morelos, y le mandamos un gran saludo a Sandy, que hoy no nos pudo acompañar, pero sabemos que siempre pues, está aquí compartiendo en redes nuestras transmisiones. También un saludo a todas las asociaciones civiles que nos acompañan, pues sintonizándonos, que son pues parte muy importante de este equipo y pues con las que nos alimentamos, con los intereses que nos comparten, con pacientes que nos comparten para ser parte de este registro. Y bueno, pues todas las familias y acompañantes, bienvenidos a esta transmisión. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para ustedes, para preguntas, para comentarios. Y pues voy a pasar al tema que nos tiene aquí el día de hoy, que es muy interesante y que además viene acompañado por un investigador que también se une al equipo del Registro Mexicano con su investigación y que me da mucho gusto presentarles. Él es el doctor Sur Herrera Paredes, investigador asociado C del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en Juriquilla, en la UNAM. Y él nos va a platicar el día de hoy acerca del microbioma humano, un universo dentro de nosotros en la salud y en la enfermedad. Bienvenido, Sur. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ale. Y bueno, sí, muchas gracias al registro por invitarme y bueno, a todos los que están acá, a los que nos escuchan, a los pacientes y a los estudiantes, gracias. Pues sí, es un verdadero placer para mí estar aquí y bueno, platicarles un poquito de algunos temas como de divulgación que son como relevantes, pero también de nuestros planes, ¿no? Un poquito para estudiar esta cosa que es el microbioma, de que voy a hablar en un momento, y de forma que tratamos de incidir en la salud de las personas. Excelente, pues bienvenido, Sur, y pues vamos a pasar a presentarles a este tema. Vamos a compartir la pantalla. Y les recuerdo, a lo largo de la transmisión, compartan los comentarios, compártanos de dónde nos acompañan. Y bueno, te dejamos, Sur, para que nos platiques qué es esto del microbioma humano y por qué tiene que ver con nuestra salud. Ok, pues sí, otra vez, muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá. Y bueno, sí, a lo mejor algunos han escuchado el término microbioma humano, si no, no se preocupen, ahorita se los explico. Pero antes de hablar de entrar de lleno, bueno, como les decía, el plan que tenemos es empezar a estudiar este aspecto de la biología humana que creemos que es importante en la enfermedad y bueno, estamos haciendo, con ayuda del registro, estamos planeando iniciar un esfuerzo de muestreo para estudiar el microbioma humano en pacientes del registro. Y bueno, aquí hay un vínculo y un QR con la liga del registro, lo voy a volver a mostrar al rato. Pero el plan básicamente es, voy a primero decirles un par de cosas generales de qué son las bacterias, porque vamos a hablar mucho de eso y a veces creemos que las bacterias solo son como cosas que causan enfermedades, como patógenos, y algunas por supuesto lo hacen, pero la mayoría no. Luego vamos a hablar de qué es el microbioma humano, cuáles son las funciones que tiene en general en las personas en salud y qué sucede cuando este sistema se altera y cómo esto puede llegar a causar diversos tipos de enfermedades, puede tener diversas consecuencias en la salud, pero la que nos ocupa en este caso tiene que ver con la autoinmunidad. Entonces, como decía, voy a empezar con algo un poquito más general, que a lo mejor no es obvio al principio cómo se relaciona, pero espero que al final haga algo de sentido. Y esta es una figura que a mí me gusta mucho, que representa toda la vida que conocemos en nuestro planeta, ¿no? Básicamente ahí donde está la flechita, hace muchos miles de millones de años, apareció la vida y todas las ramas
que salen desde ese centro son los diferentes tipos de seres vivos que hemos podido identificar. Y cada una de las líneas no es una sola especie, sino de hecho son miles y miles de especies. Y resulta que cuando te preguntas qué tipo de organismos son estos, solo hay dos ramitas que están ahí abajo a la derecha, que casi ni se ven, y una tiene a todas las plantas y la otra tiene a todos los animales y los hongos, que son la mayoría de los organismos en los que pues, la mayoría de nosotros pensamos, porque son los que vemos en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia de vida. Sin embargo, estos representan una fracción muy, muy pequeñita de toda la diversidad que existe en nuestro planeta. Aquí no soy muy bueno dibujando, pero intenté dibujar unos circulitos de colores indicando que todo el resto básicamente de la vida es microscópica, son microbios. Le puse un asterisco porque hay por ahí algunas excepciones, pero en general casi todas son microbianas. Y de toda esa enorme diversidad de seres vivos, el círculo azul, que es como 3/4 partes de todo lo que vemos, básicamente son bacterias, ¿no? Entonces, la mayoría de la vida son bacterias. Es una vida que es invisible para nosotros porque es tan pequeña que no la podemos ver, pero ahí está y tiene efectos en todos los ecosistemas y en todos los demás seres vivos. Y por eso es importante estudiarlas. Y de manera tal vez, aquí la mayoría son bacterias, y de manera un poquito tal vez más específica, ¿dónde están esas bacterias? A lo mejor viven todas en el fondo del mar. Pues algunas sí viven en el fondo del mar, pero de hecho viven en prácticamente todos los lugares que hemos buscado. En esta gráfica nada más se muestra el número de tipos de bacterias en miles que se observan en diferentes tipos de lugares. Vemos cosas como, a la derecha vemos cosas como agua, diferentes tipos de agua, de suelos, superficies. Pero hay muchas bacterias que también viven básicamente en el cuerpo de otros organismos macroscópicos, ¿no? Organismos como nosotros, animales, también plantas, que son, desde el punto de vista de una bacteria, son gigantescas, ¿no? Cada una de esas, podemos imaginar básicamente que cada cuerpo humano es una especie de universo microbiano, ¿no? Donde hay diversos tipos de microorganismos que viven en diferentes lugares y que probablemente realizan diversas funciones. En el caso del cuerpo humano, todas estas fotos que ven acá son de organismos que fueron aislados del cuerpo humano y todas, menos la de abajo a la derecha, son bacterias. De abajo a la derecha es un hongo. Y vemos que pueden ser muy diferentes. Y son tantas que a veces no lo percibimos, pero hoy día sabemos que en un cuerpo humano adulto hay trillones de células humanas, pero también hay trillones de células bacterianas. De hecho, entre el 40 y el 50% de las células que uno puede encontrar en un cuerpo humano son bacterianas. Y la mayoría de ellas están en el intestino. Y no solo es el número de células, sino también el número de genes y el tipo de genes que hay. El genoma humano de una persona tiene aproximadamente 20.000 genes. Cada bacteria tiene menos, tal vez como 5.000, pero hay tantos tipos diversos de bacterias que en el cuerpo humano hay 10 o 100 veces más genes bacterianos que humanos en nuestro cuerpo. Entonces, esto era nada más como una breve introducción, pero ya para definir bien de qué trata el microbioma humano. El microbioma humano es simplemente la colección de esos billones de microorganismos que viven en cada uno de nosotros, ¿no? En cada uno de nuestros cuerpos, y la mayoría, numéricamente, son bacterias y viven en el intestino. No quiere decir que bacterias que vivan en otros lugares no sean importantes o que no haya otros tipos de organismos, pero en general, de lo que vamos a hablar el día de hoy, son de esas bacterias que viven en el intestino. Y entonces, pues sabemos que hay muchas bacterias en el cuerpo humano y hay como pues, dos preguntas básicas que nos podemos hacer. Una es, ¿quiénes son esas bacterias? Y otra es, ¿qué están haciendo? ¿No? Y cuando queremos estudiar quiénes son, pues hoy día
recurrimos a las técnicas basadas en el ADN. Como seguramente habrán escuchado, pues los seres humanos tenemos un genoma, ese genoma está hecho de ADN, y hay técnicas hoy en día para caracterizar ese genoma, ¿no? Identificar qué secuencia o qué tiene una persona en una región y así. Pues las bacterias también tienen un genoma, también es de ADN, y también podemos caracterizar esos genomas. Y además sabemos que hay algunas secuencias que son específicas de ciertos tipos de bacterias y otras secuencias de otros tipos y así. Entonces, secuenciando o caracterizando el ADN de las bacterias que viven en el cuerpo humano, podemos reconstruir cuáles eran esas bacterias que están en un individuo particular, en un momento particular. Y pues eso es lo que muestra esta siguiente figura, que es la figura tal vez más compleja que voy a mostrar, pero decidí mostrarla porque es una figura de la semana, que se publicó en la publicación científica la semana pasada. Entonces esto muestra como realmente lo más novedoso que sabemos acerca del tema. Y en esta figura hay muchas columnitas que son tantas y tan finas que no se pueden a veces distinguir. Pero cada columna es una persona. Hay varias decenas de miles de personas en esta figura. Y los colores te dicen, de cada columna te dicen qué tipos de bacteria estaba en esa persona. Y los tipos de bacterias son esos nombres que están ahí arriba, que bueno, no es importante mucho saber qué hace cada uno de ellos. El objetivo de esta figura es mostrar que hay una enorme diversidad, ¿no? Hay personas que tienen mucho más de este color moradito o azul claro, es el filum bacillota. Hay otros que tienen más de el color naranja, es bacteriodota, o el color verde, ¿no? Y hay grupos. Estos grupos son geográficos y probablemente correlacionan con la dieta de las personas, ¿no? En diferentes regiones del mundo, pues la gente por cultura, por diferentes razones, tiene diferentes tipos de dieta y eso da lugar a que diferentes tipos de bacteria vivan en el intestino de esas personas. Porque las bacterias que viven en el intestino están básicamente comiendo lo mismo que nosotros. También nada más quería mencionar que casi no se alcanza a ver, pero hay una pequeña barrita amarilla a la derecha de la figura. Esa barrita son todas las personas que han sido caracterizadas en Latinoamérica, que es menos como el 1.1% del total de todas las muestras, ¿no? Entonces hay casi todo lo que sabemos, lo sabemos de otras poblaciones y como les acabo de decir, lo que comemos es importante para el funcionamiento del microbioma y pues obviamente todos sabemos que la dieta mexicana es especial, ¿no? Entonces, si queremos saber cómo funciona el microbioma humano en nuestra población, pues necesitamos hacer estudios en nuestra propia población. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué están haciendo, no? Y están haciendo muchas cosas, nada más les voy a dar un par de ejemplos. El primero tiene que ver con que nos ayudan a digerir alimentos, ¿no? Y supongo que muchos de ustedes les ha de gustar el sushi. Y una de las maneras, bueno, la manera tradicional de hacer el sushi es que el arroz está envuelto en esta cosa negra que es un alga. Es una alga que pues, ayuda a que no se deshaga el rollito de sushi. Y pues resulta que esta alga, si nosotros no la comemos, realmente no la podemos digerir. Básicamente la pasamos. Sin digerir no aprovechamos los nutrientes que tiene. Pero el microbioma nos puede ayudar a digerirlo. Y bueno, aquí tengo un dibujito, y me disculpo de antemano por mis dibujos porque no son muy buenos. Pero aquí a la izquierda pueden ver mi visión de la alga, es ese elipse verde. Y eso es como tubito, es mi dibujo del intestino, ¿no? Entonces, si nada más intentamos comer esa alga cuando comemos sushi, pues no la digerimos, el alga pasa completa y sale. Pero resulta que en el mar, en el océano, y eso es lo que se ve en el centro, esa línea azul es como la superficie del mar, hay algunas bacterias que pueden comerse a esa alga y pueden aprovechar los nutrientes del alga. No, es lo que muestra el Pac-Man ahí.
Y de alguna forma, y no sabemos cómo, y por eso escribí ahí cómo, hace algunos cientos o miles de años, tampoco sabemos exactamente cuándo, algunas bacterias del intestino humano adquirieron esa capacidad que tienen las bacterias del mar para comer el alga. Y entonces las personas que tienen esas bacterias en el intestino sí pueden aprovechar los nutrientes de esta alga. Y como les digo, no sabemos cómo ni cuándo, pero sí sabemos dónde. Y esto sucedió en Japón, ¿no? Donde se come, obviamente, mucho sushi, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice, no solo es que el microbioma humano nos ayuda a digerir los alimentos, sino que ha evolucionado para ayudarnos a digerir los alimentos de nuestra dieta, ¿no? Y también es una de las razones por las que es importante estudiar al microbioma humano en los diversos contextos y en las diferentes dietas, ¿no? Hay otros ejemplos así que se conocen. Aquí pues no vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente sabemos hoy en día que el microbioma intestinal juega un papel esencial tanto en la buena nutrición como en la salud metabólica. Y permite, como les decía hace un rato, una absorción más eficiente de los nutrientes de nuestra dieta. Otra cosa que hace es sintetizar vitaminas esenciales. Hay muchas vitaminas que necesitamos, porque no podemos vivir sin ellas, pero resulta que no las podemos producir. Nuestro cuerpo solo no las puede producir y tampoco las comemos en nuestra dieta. Entonces, lo que sucede es que las bacterias que viven en nuestro intestino, nuestro microbioma intestinal, ellas sí son capaces de tomar los nutrientes de nuestra dieta y convertirlos en esas vitaminas, ¿no? Y eso, pues, sin ellas no podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando una persona goza de buena salud y su microbioma está saludable, hay lo que se conoce como una simbiosis mutualista entre nosotros y nuestro microbioma. Y este término de simbiosis mutualista, lo único que quiere decir es que ambos nos beneficiamos. Nosotros los seres humanos nos beneficiamos porque podemos ser más eficientes, obtener más beneficios de nuestros nutrientes, tener esas vitaminas que necesitamos, etc. Y las bacterias se benefician porque no tienen que ir ahí nadando o flotando por el mundo buscando comida. Simplemente saben que nosotros vamos a comer y la comida les va a llegar a través de nuestro proceso de digestión. Y pues hay muchas cosas que se han estudiado, pero digamos el resultado más importante de los últimos años es que sin duda alguna una dieta alta en fibra es la mejor manera de mantener esta simbiosis mutualista, este beneficio mutuo. Esto tanto porque una dieta alta en fibra favorece a ciertos grupos de bacterias, pero también ciertas actividades de esas bacterias que nos ayudan a tener más vitaminas y una mejor eficiencia alimenticia. Pero al mismo tiempo, a veces esta relación entre el microbioma y nosotros puede fallar, ¿no? Puede ocurrir perturbaciones por diferentes razones, y esas perturbaciones pueden dar lugar a problemas, a diferentes enfermedades, obesidad, diabetes y condiciones nutricionales y otras condiciones nutricionales y metabólicas. También a otro grupo de enfermedades autoinmunes, de las que voy a hablar por separado de ellas. Pero cuando se rompe esa buena relación entre la microbiota intestinal y nosotros, pues entonces decimos que en vez de simbiosis tenemos disbiosis, ¿no? Disbiosis es lo contrario de simbiosis, nada más significa que se rompe esa relación de mutuo beneficio. Y pues, en los casos peores puede ser una relación dañina para nuestra salud. Entonces, bueno, eso es sobre la parte como más nutricional y metabólica, pero quiero cambiar un poco a hablar del papel con el sistema inmune, ¿no? Y también la conclusión y como el mensaje que lo que deben saber es que el papel del microbioma más fundamental relacionado con la inmunidad es que nos ayuda a entrenar al sistema inmune. En una persona sana, en el intestino
en lo que se llama el lumen intestinal, que es básicamente por donde pasa la comida que estamos digiriendo. Está rodeada por esas celulitas que están abajo. Esas células que tienen como estos pelitos. Ahí es donde ocurre la absorción de nutrientes. Y básicamente en el lumen intestinal, que es por donde pasa también la comida, ahí hay bacterias que están ayudando a digerir, a sintetizar cosas, a producir productos benéficos, etcétera, que luego son absorbidos por las células epiteliales, que son las que tienen los bracitos, y bueno, de ahí pasa eventualmente al torrente sanguíneo y así nos alimentamos esencialmente. Hay una barrera de mucosa, que es ese gradiente verde, entre las células epiteliales y el resto del lumen, que ayuda a prevenir que las bacterias penetren hasta la barrera epitelial. En principio, las bacterias no deben cruzar esa barrera epitelial. En caso de que lo hagan, detrás de esas células de la barrera epitelial están las células del sistema inmune que responden en caso de que hubiera algún problema. Ahora, esto es una persona adulto, digamos, promedio, pero cuando nacemos, no es así. Cuando nacemos, no hay esta mucosa y hay muchas menos células del sistema inmune. De hecho, cuando nacemos, no tenemos ninguna bacteria. Nacemos de alguna forma estériles. Estéril en el sentido de que no hay ningún otro microorganismo creciendo en nosotros. Y luego, en las primeras horas, incluso días, meses de vida, adquirimos bacterias a través de los contactos con el mundo, con otras personas y sobre todo a través de la leche materna. La leche materna tiene nutrientes, tiene cuerpos, pero también tiene bacterias. Y esas bacterias llegan al lumen intestinal y ayudan a madurar al sistema inmune. Y lo sabemos porque podemos hacer experimentos en ratones donde nunca se les expone a ninguna bacteria. Los ratones se quedan sin bacterias. Y los ratones sobreviven en el laboratorio, pero no tienen mucosa y son muchísimo más susceptibles a enfermedades infecciosas, alergias, etcétera, etcétera. Entonces, a ese papel central del microbioma en los primeros meses y años de vida para ayudar al sistema inmune a madurar es esencial. Bueno, perturbaciones ahí pueden llevar a afectaciones a largo plazo, digamos, en el sistema inmune. Bueno, eso es como lo que sucede cuando nacemos. Pero, digamos, ahora que partimos de una microbioma sana y un sistema inmune sano, esta es la misma figurita que tenía a la derecha, nada más la pasé a la izquierda, y puede haber perturbaciones. Esas perturbaciones pueden ser infecciones o a veces puede haber otro tipo de problemas metabólicos, ¿sí? Y cuando eso sucede, lo que puede pasar es que alguna bacteria que debería estar en el lumen intestinal logre penetrar esa barrera y pasar a donde no debería estar, ¿no? Y cuando eso sucede, las células del sistema inmune deben responder. Responden y evitan que siga proliferando. Y si el sistema inmune funciona bien, esto le permite al sistema regresar a su estado de simbiosis, ¿no? Y esa capacidad del sistema inmune de regresar le llamamos homeostasis, ¿no? Es una especie de estabilidad, ¿no? Y en una persona sana, la mayoría del tiempo debes estar en simbiosis y ante perturbaciones eventuales, tu sistema inmune es capaz de regresar. Pero en ocasiones lo que sucede, o algo que puede suceder, es que el sistema inmune no es capaz de liberar o de resolver correctamente esa penetración y hay una especie de círculo vicioso en que más bacterias son cada vez más capaces de penetrar, el sistema inmune no los puede eliminar y eso termina reduciendo a la mucosa, haciendo cada vez todavía más permeable la barrera epitelial y bueno, esto se maximiza y el sistema inmune no deja de reaccionar. El sistema inmune está viendo que hay
microorganismos ahí donde no deben estar. Entonces sigue reaccionando y sigue reaccionando todo el tiempo, nunca se apaga. Entonces esto a lo que lleva esa inflamación crónica. Y bueno, ya cuando estás en esta fase, cuando una persona está en esta fase en la que ya su microbiota y su sistema inmune no pueden regresar a la simbiosis, no pueden recuperarse de esa perturbación, entonces ya hay un estado de disbiosis, ¿no? Que es lo que decíamos alrededor. Y esta inflamación crónica, bueno, está relacionada con muchas enfermedades, algunas metabólicas como la diabetes, también algunas autoinmunes, y en particular, esta inflamación crónica, cuando se combina con una serie de factores como predisposiciones genéticas, dieta, factores ambientales, el historial clínico también es importante, en ciertos casos puede dar lugar a autoinmunidad. Y claro, diferentes tipos de bacteria pueden causar esto y en general se cree que diferentes tipos de bacterias y diferentes procesos inflamatorios pueden dar lugar a diferentes tipos de autoinmunidad. Hoy día hay un número de enfermedades autoinmunes que están asociadas a lo que se conoce como la pérdida de integridad de la barrera intestinal, ¿no? Que es esto de que algunas bacterias pueden cruzar del lumen a través de la barrera intestinal y no hay una resolución satisfactoria del sistema inmune, por lo que terminamos en disbiosis, ¿no? Y a grosso modo podemos clasificar, esta clasificación no es del todo completa, pero podemos clasificar a estas enfermedades autoinmunes asociadas a esta pérdida de integridad de la barrera intestinal, a las que tienen que ver con patógenos, infecciones. A veces hay patógenos que llegan, digamos, a la microbiota intestinal y son capaces de romper la barrera y pueden desencadenar ciertas condiciones autoinmunes, como estas que están aquí a la izquierda. Y hay otras que no están asociadas a infecciones. En general, son el producto de bacterias que no son bacterias malas por default, son bacterias que en general son parte natural del microbioma intestinal humano y a veces tienen funciones importantes en la salud, pero en algunas condiciones, y no se entiende por qué, sí entra en este estado de disbiosis con el sistema inmune, ¿no? Y bueno, ahí está el lupus eritematoso sistémico. En particular, en esta condición, hay un sospechoso principal, pero es un sospechoso que también podría ser nuestro amigo y se llama Ruminococcus navus. Ahí es una foto, una micrografía electrónica de esta bacteria. Y digo que podría ser realmente nuestro amigo porque sabemos que esta bacteria es muy importante para esa primera fase de la que les platiqué hace un momento del entrenamiento, ¿no? El Ruminococcus navus es una de esas bacterias que sabemos que es capaz de colonizar a la microbiota intestinal en la etapa temprana, en los primeros años de vida, y ayuda a entrenar al sistema inmune. De hecho, es una bacteria que compartimos con nuestras mascotas, con los perros. Los perros también tienen esa bacteria en su intestino y se ha visto que los niños que interaccionan con mascotas desde chicos pues tienen una mayor frecuencia de esta bacteria y esto está asociado a una mayor resistencia, a una menor incidencia de alergias en la adultez. Pero en el caso de lupus en particular, sabemos que se ha observado que es más abundante en personas que tienen esta condición y algunas otras condiciones relacionadas con inflamación que en gente que no tiene estas condiciones. Y no solo eso, sino enfocándose solo en individuos con lupus, hay una diferencia en la abundancia de esta bacteria en el momento de estos brotes versus cuando no hay brotes. Parece que la bacteria aumenta su abundancia al mismo tiempo que hay un brote, aunque no hay mucha resolución temporal en la mayoría de estos estudios.
esto es uno de los resultados más fuertes que hay en el campo, sobre todo porque se ha visto en 3 continentes, en estudios en 3 continentes. Pero bueno, ninguno de esos estudios ha sido realizado en nuestro continente o en nuestro país, ¿no? Pero esta es una de las bacterias que justo queremos estudiar, junto con el microbioma en general, porque hay indicios de que puede ser importante en las manifestaciones clínicas y también en el desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, eso es como casi todo lo que quería decir en términos de evidencia. Voy a hacer un paréntesis muy breve para hablar del microbioma en otra parte del cuerpo, que es la piel. Así como les dije, y esto es cierto, que la mayoría de las bacterias y de los microbios que están en nuestro cuerpo están en el intestino, pero no es el único lugar donde hay. En la piel también hay, y este es una figura que muestra diferentes colores, son diferentes tipos de microorganismos, y bueno, las flechitas te indican en qué parte del cuerpo. Y se puede ver cómo en diferentes partes del cuerpo hay diferentes tipos de microorganismos. Y obviamente hay ciertas enfermedades como el lupus y otras enfermedades autoinmunes como el eczema, entre otras, donde hay manifestaciones clínicas de la enfermedad, síntomas de la enfermedad de la piel. Y pues obviamente es razonable pensar que los microorganismos que viven ahí también van a jugar un papel. Pero sabemos muchísimo menos. También nos interesa eventualmente estudiar esto, pero bueno, tenemos que empezar por algo, entonces nos estamos enfocando en la parte de la del microbioma intestinal. Bueno, ese era el paréntesis sobre la piel. Regresando al microbioma intestinal, lo que queremos hacer, y esto es con apoyo, por supuesto, del Registro Mexicano de Lupus, es caracterizar este microbioma intestinal en los pacientes con lupus eritematoso sistémico en nuestro país. Aquí arriba a la izquierda hay un QR, es el mismo que mostré al principio, con nuestro cuestionario de preregistro, aunque en principio nos gustaría llegar a todo el registro de lupus. Y tenemos 2 preguntas fundamentales. Una es, queremos comparar el microbioma entre las personas que tienen lupus con las personas que no tienen esa condición. Y estamos muy interesados, por supuesto, en estudiar esta bacteria, Ruminococcus navus, en particular en pacientes mexicanos, porque creemos que hay muchos indicios de que puede ser importante. Y bueno, les dije muy brevemente cómo más o menos sabemos qué bacterias están en el microbioma, ¿no? Es a través de secuenciar el DNA de las bacterias, no de las personas. Pero específicamente cómo hacemos eso es a través de una muestra fecal, ¿no? Porque bueno, la muestra fecal contiene básicamente todo lo que pasa por el intestino y bueno, usamos estos kits que nosotros vamos a proveer y bueno, estamos interesados en reclutar gente. Los requisitos son esencialmente ser parte, hay unos más específicos, pero en resumen, ser parte del Registro Mexicano de Lupus y, por supuesto, la disponibilidad de donar 1 o 2 muestras fecales. Una es para cada una de las 2 preguntas. Es para cada una de las 2 preguntas que nos interesa, ¿no? Una es para comparar la microbiota intestinal entre la enfermedad y las personas sin la condición y la otra es para tratar de caracterizar a Ruminococcus navus, ¿no? Y algo muy importante es que como queremos comparar, necesitamos también a gente sana y sabemos que es más difícil convencer a la gente que no padece esta enfermedad. En particular, bueno, nos interesan las personas que cohabitan con pacientes de lupus. Porque, como les decía, la dieta es muy importante en determinar qué tipo de microbioma tienes. Y lo que se sabe es que las personas que cohabitan, pues suelen, no es una regla absoluta, pero en general tener dietas mucho más similares, ¿no? Además de que también hay cierta transmisión, simplemente porque vives en el mismo lugar. A veces una bacteria puede saltar de uno al otro, ¿no? Entonces estamos interesados esencialmente pues, en los familiares y roommates de ustedes para tratar de convencerlos. De los controles solo necesitamos una muestra. Y pues bueno, esto es esencialmente, pues lo quería platicar y quería contarles.
también estoy interesado en que me digan qué les interesa a ustedes, a la comunidad, qué podría ser útil para ustedes, ¿no? Siempre estamos abiertos a sugerencias. También debo mencionar que ya tenemos autorización del Comité de Bioética para este estudio y bueno, esperamos, nos gustaría empezar el muestreo pues pronto. Y pues con eso termino. En caso de que haya preguntas, los tomo. Gracias. Muchísimas gracias, Sur. Realmente muy interesante este tema. Y bueno, esperamos que también les esté gustando y sobre todo conociendo, ¿no? Yo creo que es un tema que justo en los últimos años han salido cosas muy, muy nuevas. Cada vez se empieza a conocer más y cada vez vemos que tiene mayor relación con muchísimas cosas. Entonces, pues qué interesante que justo esta parte del proyecto empiece a crecer, a generar datos para pues, nuevas investigaciones como la que estás haciendo tú. Vamos a ir tomando algunas preguntitas que tenemos del público y también te vamos a ir haciendo algunas que nos han surgido. Así que, ¿quieren arrancar con la de Evelia que tenemos por aquí de... Creo que la primera que nos hizo Evelia ya la cubriste, que era que tanto puede llegar a perturbarse nuestra microbiota con el empleo de probióticos, pero no sé si quisieras profundizar un poco con esto. ¿Realmente qué tanto nos afecta o nos beneficia consumir probióticos? Sí, es una muy buena pregunta y es difícil de responder en general. Por supuesto que se puede perturbar la microbiota. Lo más difícil cuando se intenta hacer una perturbación de este tipo, que es como tratas de añadir bacterias buenas, digamos, y eliminar a bacterias que no, es que permanezcan. Algo que se ha visto es que el microbiota es muy resiliente. Entonces, si haces una perturbación como tratando de añadir alguna nueva bacteria, en un porcentaje muy alto de los casos, esa bacteria que añadiste termina desapareciendo. Como que aumenta su frecuencia en el momento que la tomas como una píldora, por ejemplo, pero luego no se queda ahí. Y si no se queda ahí, pues entonces, aunque teóricamente tiene una función benéfica, pues la función benéfica no se lleva a cabo porque simplemente la bacteria ya no está ahí. Claro, hay muchos esfuerzos para tratar de hacer mejores los probióticos y que esto solucione, pero ese sigue siendo un reto como técnico fundamental. Lo que más ha funcionado, y no se entiende por qué, es lo que se conoce como un trasplante fecal, que lo que significa es que tomas una muestra fecal de un paciente que tiene un microbioma sano y la pones en el intestino de un paciente con una persona que tiene algún tipo de problema, y ahí no estás poniendo un probiótico, estás poniendo millones y millones de bacterias. La mayoría ni siquiera sabes qué son, pero en algunas condiciones eso ha funcionado increíblemente bien. Solo sé de un estudio clínico, perdón, de ese tipo de trasplantes fecales en lupus. Solo es un ensayo clínico fase 1 que mostró alguna promesa. En 2022 se publicó, pero bueno, no ha habido más resultados. Es un estudio clínico en China. Súper interesante. Y también en relación con esto nos preguntaba si esto puede llegar a relacionarse con las resistencias bacterianas. ¿Con las resistencias como a antibióticos o a qué se significará? Exactamente. Sí, supongo que sí. Esa es una pregunta muy difícil y muy interesante. Supongo que, o sea, la respuesta es sí, pero ¿cómo? Es muy difícil de responder. Básicamente sabemos que las resistencias son parte, de hecho, de la naturaleza. Los antibióticos no los inventamos los seres humanos, los inventaron las bacterias hace miles de millones de años. Y como algunas bacterias inventaron los antibióticos, otras bacterias inventaron las resistencias, ¿no? Entonces, estas circulan no solo en el microbioma humano, sino en el suelo, en el agua, en el aire, a frecuencias muy bajas. El problema de salud pública es que estas frecuencias aumentan mucho por el abuso en el uso de antibióticos en la práctica clínica. Y entonces, cuando uno mueve bacterias de un lado a otro, pues estás también moviendo resistencias. Pero sí, es una buena pregunta. No sabemos realmente qué tan
qué tanto sería el efecto en este caso, en el caso de los probióticos. Muy bien. Y por eso es muy importante que completen los registros, porque por ahí seguramente habrá algunas preguntas relacionadas con lo que consumen. Así que, bueno, muy importante llenar su registro y también para que puedan ser parte de esta investigación. Y también, bueno, igual Evelia nos preguntaba si cuando hablamos de consorcios microbianos, ¿qué tantos de las bacterias malas para el ser humano pueden llegar a ser esenciales para la existencia o regulación de estos consorcios? Es decir, ¿hay buenos y malos que se llevan ahí y que son necesarios que estén? Sí, yo diría que como lo que hemos aprendido es que el contexto es súper importante. Como les decía, el caso de Ruminococcus navus, en cierto contexto en el desarrollo es súper importante y bueno, si no tienes, si un niño o una niña crece sin haber estado en contacto con esa bacteria, probablemente eso pues, va a disminuir, va a afectar de alguna forma negativa el desarrollo de su sistema inmune. Pero en otro momento y en pacientes, en personas que tienen tal vez cierta predisposición genética a ciertas cosas y bueno, tienen ciertas exposiciones ambientales, entonces puede tener un efecto en el que desencadena una condición como el lupus. Digo, todo esto son hipotéticos porque no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de las bacterias no son ni buenas ni malas. Pero en el contexto de lo que tenemos que entender es cómo afectan a la salud humana y entonces cómo podemos modularlas para maximizar los efectos benéficos para nosotros. Claro. Y bueno, además me imagino que las cantidades de todo el consorcio, ¿no? O sea, si alguno se desequilibra, que ayuda a equilibrar al otro, también podría afectarlos, ¿no? Sí, claro, hay grupos, hay grupos de bacterias que les gusta estar juntas y otros que prefieren estar por su cuenta y la relación no solo es entre las bacterias individuales, sino también en esos grupos. Hay muy buenas preguntas ahí y esa seguramente sería muy importante para saber, por ejemplo, si un probiótico funciona. La mayoría de los esfuerzos de probióticos son justamente no darte un solo tipo de bacteria, sino una combinación, ¿no? Porque la idea es que una sola probablemente no va a funcionar igual, ¿no? Entonces, entender eso es esencial. Excelente. Pues tenemos muchas. Vamos a pasar a otra. Nos preguntan que qué tan viable es la realización del estudio que referías al inicio, del cual solo se ha realizado en un 1%. Tal vez lo explique mal. O sea, ese estudio es un estudio muy grande que de hecho no es solo un estudio, sino que es un análisis de muchos estudios, lo que se llama un meta-análisis, en el que alrededor de, ya no quiero decir el número, pero son decenas de miles de personas alrededor del mundo han sido estudiados por diferentes grupos, ¿no? Y este meta-análisis lo que trató es como agrupar toda la información para tratar de tener una visión más global. Es muy importante. Ese 1.1% se refiere a la cantidad de personas que han sido estudiadas en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, aunque la población de Latinoamérica representa, creo que es como un 20% de la población mundial, solo el 1% de estos estudios se han enfocado en ellos, ¿no? Entonces, aquí es un problema de equidad, más bien, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo acerca de las implicaciones de la salud, lo que estamos aprendiendo como comunidad científica internacional, nos enseña sobre la salud en poblaciones de otros lugares. Y hay cosas de la salud que son universales, ¿no? Pero hay cosas que no. Y en particular, cuando se trata del microbioma, que la dieta es increíblemente importante, pues creo que hace particular sentido que tenemos que estudiar las diferencias en cada región. Claro. Claro, muy importante. Por eso, pues vamos a colaborar un poquito con la parte de México a través de esta investigación y eso pues se suma justo a esta serie de muchísimos datos que en este momento se generan en el mundo. Afortunadamente las tecnologías avanzan, va siendo más rápido, más barato y eso ayuda mucho a que estos datos aumenten. Vamos a pasar a otra pregunta que nos dice, ¿cómo podríamos diferenciar cuando hay autoinmunidad debido a las bacterias
de veces en las que se trate de otro factor. Otra pregunta muy buena y muy difícil. A nivel individual, puede haber algunos indicadores clínicos. Se tendrían que hacer estudios como muy específicos, como de integridad de la pared epitelial y también, bueno, mucho de la otra parte del trabajo que se hace en el registro de ver la actividad de diferentes tipos del sistema inmune. Eso nos puede dar una idea. Son estudios como bastante sofisticados que no se suelen hacer, sobre todo en pacientes individuales. Pero a nivel poblacional sí podemos ver patrones más generales, ¿no? La primera idea es básicamente tratar de correlacionar pues justamente la frecuencia de una bacteria o de algún factor bacteriano o de un grupo de bacterias con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y cuando acumulas suficiente evidencia de ese tipo y bueno, con algunos detalles técnicos, entonces pues vas ganando evidencia en ese sentido. Claro. Ahí es donde insistimos mucho que nuestros controles, es decir, las personas que no tienen un diagnóstico, son muy importantes que participen en estos registros, porque justo pues nos van a ayudar muchísimo a encontrar esas diferencias. Por eso son muy, muy valiosos que también se registren, tanto en el Registro Mexicano de Lupus y pues para este registro que comienza para las personas que quieran donar muestras fecales. Muy bien. Y bueno, la verdad es que sí tenemos muchas buenas preguntas y te van a salir varios proyectos de aquí para analizar. Nos preguntan si no comer azúcar es importante para la microbiota, para cuidarla. Sí, azúcar refinada, sin duda. Como decía, una dieta alta en fibras es, como lo que sabemos, es la mejor manera de mantener una microbiota saludable. Y la fibra lo que es una especie de azúcar compleja y es un azúcar muy grandota que tiene que ser partida en cachitos. Y las bacterias son buenas, algunas bacterias son buenas haciendo eso. Mientras que las azúcares refinadas ya hicieron ese trabajo, ¿no? Ya la podemos consumir directamente. Y básicamente queremos esas bacterias que son buenas rompiendo las azúcares grandes. Si le estamos dando pura azúcar refinada, bueno, además de que es malo para la diabetes, que eso es, estamos también rompiendo ese balance. Estamos perdiendo algunos de los beneficios que nos da la microbiota porque estamos perdiendo a cierto grupo de bacterias y a cierto grupo de funciones de las bacterias. Y esto es lo que se sabe también, que el microbioma intestinal de personas que tienen esta dieta más urbanizada, que justamente tiene estas azúcares más refinadas, tienen muchos menos tipos de bacteria en su intestino, no menos número total, pero menos tipos de bacteria que las personas que tienen una dieta más alta en fibras. Y esta diferencia en la diversidad, en el número de tipos de bacteria, es también una de las explicaciones de por qué no funciona tan bien una. Excelente. Bueno, seguimos teniendo más del público. Ahorita regreso a las del público. También cuéntanos de dónde nos escuchan hoy para saber quién nos acompaña. Y déjenme también darles la palabra a mis compañeros del registro o a Donaji de las asociaciones civiles como representante para ver si tienen alguna duda referente al tema. Hola, doctor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Donaji. Yo soy representante de la Asociación de Lupus en Morelos y nos preguntan acerca, aquí en el chat de la fundación, acerca de, bueno, ya nos dijo más o menos cómo podemos participar. El estudio se lleva a cabo particularmente en Querétaro y habría que ir y llevar la muestra, o cómo se hace, por ejemplo, de las asociaciones que no somos particularmente de Querétaro, ¿cómo podríamos participar? Sí, el plan es definitivamente empezar en las inmediaciones de Querétaro por el tema del transporte de la muestra, pero nuestro plan es extendernos y colaborar. O sea, básicamente el kit que tenemos es muy estable, o sea, entonces lo que nosotros buscaríamos es como con algún tipo de colaborador en diferentes entidades, es como hacer una entrega de kits. Y luego eso es lo que hay que como coordinar, es como la recolección de muestras en algún punto central. El kit es muy seguro. Una vez que se toma la muestra, se inactivan las bacterias, virus y hongos,
lo cual quiere decir que ya no es patogénico. No hay riesgo, digamos, patogénico, y sabemos que también puede aguantar a temperatura ambiente por varios días, ¿no? Eventualmente sí tiene que llegar a un refrigerador y bueno, ya el refrigerador puede permanecer más tiempo. Entonces, pero sí, nuestro plan es... y bueno, lo otro es, sí, realmente nos gustaría a nosotros que la muestra llegue al refrigerador no más de 48 horas después de que se tomó. Entonces, eso es lo que hay que coordinar. Pero nuestro plan es, o sea, es lo que estamos tratando de averiguar, es llegar a todo el registro, que es todo el país. Muchas gracias. Y también nos preguntan aquí si se sabe, que creo que lo mencioné un poco en la plática, pero bueno, pareciera que no quedó muy claro, si se sabe si, digamos, esta disbiosis intestinal tiene una relación con los brotes de la enfermedad. O sea, es decir, que la enfermedad esté asociada, la actividad de la enfermedad esté asociada a que tengas mayor pérdida de integridad, digamos, del microbioma. Sí, es ambigua la evidencia. Hay bacterias específicas cuya abundancia sí está asociada a los brotes de la enfermedad, pero por cuestiones técnicas en esos estudios solo se midió como la abundancia de una manera un poco más como gruesa, no específicamente si había un incremento en la permeabilidad de la membrana, ¿no? Pero es una posibilidad alta, yo creo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y la otra, que sería la última de por acá, si hay, bueno, aquí es como casi que quieren una receta, si hay algún probiótico en particular que considere que sí sea, digamos, efectivo para regular el microbioma intestinal, que considere que ese sí funciona, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, los Yakults, el kéfir, el yogurt, o sea, esas cosas funcionan, y si existe algún probiótico que sí nos pudiera recomendar, como pensando que pudiera ser un factor protector. Digo, bueno, en términos de dieta, o sea, creo que comer yogur así no está mal, no es lo cual, no hay una cura mágica. Y en términos de probiótico, no puedo recomendar ninguno. Hay muchos estudios y yo creo que es un área en la que va a avanzar. Hoy día, la mayoría de los probióticos comerciales no tienen resultados de ensayos clínicos y por lo tanto realmente no sabemos. Sí hay ensayos clínicos alrededor de probióticos y es posible que algunos eventualmente sí tengamos evidencia para decir que tienen condiciones, pero casi seguro por cómo funciona el microbioma es tan individualizado, o sea, cada persona tiene un microbioma tan diferente que probablemente no va a haber una solución única como para todos, ¿no? La mejor manera que tenemos de modular nuestro microbioma es teniendo una buena dieta, una dieta alta en fibra. Ese es el mejor consejo. Ok, pues bueno, muchas gracias. Excelente, no sé, sí, por parte del registro. Vale, Ana Fer. Vale. Yo tengo una pregunta, Sur. O sea, obviamente es como pensando, yo estoy muy confiada de que tenemos una comunidad súper participativa y los proyectos avanzan a velocidades que a veces no pensamos que podían. Pero una vez, por ejemplo, esta bacteria que mencionabas, como encontrar esta parte de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Si primero esa bacteria subió mucho y luego aparece el brote, o el brote apareció y esa bacteria entonces se eleva. Como empezar a entender estas dinámicas, como, o sea, una vez que se describan estas poblaciones diferenciales entre pacientes y controles, ¿cómo podemos empezar a hacer esta historia de el por qué? No solo la parte descriptiva. Sí, claro, es una muy buena pregunta. Obviamente no entré en detalles, pero una de las razones por las que no estamos seguros de que esta bacteria es buena o mala es por lo que explicaba Ale, ¿no? Que el hecho de que sea más frecuente en la gente que tiene la enfermedad, la gente que tiene el brote, no quiere decir que haya sido la causa. De hecho, podría ser la respuesta. Podría ser que es como el microbioma trata de responder y ayudar, ¿no? Sí, hay, digamos, bueno, hay varias maneras, pero una es con lo que se conoce como un estudio longitudinal, que quiere decir que tomas muestras de la misma persona a lo largo del tiempo y al mismo tiempo
vas registrando pues la parte sintomatológica y así. Entonces sí puedes ver la diferencia en el tiempo, ¿no? Si la bacteria es la causa, lo más probable es que veas su incremento antes de que empiecen los síntomas, mientras que si es la consecuencia lo puedes ver después. Claro, eso toma más tiempo, requiere un compromiso grande de que alguien esté, bueno, y donando muestras todo el tiempo. Y esto es algo como en general para todas las enfermedades, una de las razones por las que hay que participar, ¿no? Las muestras longitudinales son súper útiles. Y la otra parte es más como hacer ciencia básica de laboratorio. Y es una de las razones por las que queremos obtener estas bacterias. O sea, en el laboratorio podemos tomar una muestra y de ahí podemos no solo extraer el DNA, sino que podemos tratar de aislar esa bacteria y tenerla literalmente viva, ¿no? En una caja de Petri, en un tubo de ensayo. Y ya si la tienes ahí, puedes hacer todo tipo de experimentos. Con células, por ejemplo, puedes ponerla junto a las células también, como los estudios que hacen en el registro, o en condiciones de laboratorio que simulan algún tipo de intestino. También puedes ponerla en un ratón, por ejemplo, y ver cómo cambia, ¿no? Entonces, son esos dos ejes, ¿no? Como la parte observacional epidemiológica, pero que requiere eventualmente, esto es parte del plan, digamos, a mediano plazo, requiere muestreo longitudinal. Y la otra parte es el trabajo de laboratorio para tratar de hacer experimentos en que básicamente intentas como hacer pequeñas variantes y ver qué es lo que cambia. Gracias, Sur. Hombre, ya tenemos varios años de trabajo asegurados con esto, creo. Muy buenas preguntas y bueno, muchas dudas al respecto. Jess Villalpando nos comparte varias y quizá aquí es más bien hacer una hipótesis porque nos pregunta, como sabemos hay 3 tipos de lupus, ¿usted se refiere específicamente a les? Para los otros 2 tipos, ¿este factor de las bacterias y microbiota será igual de significativo? Para el lupus nefritis sí hay evidencia, ha sido menos estudiado, al menos en este contexto. Y igual no está asociado a una infección, pero sí a la ruptura o la permeabilización de la barrera epitelial del intestino. Sí, pero nada más para esos 2 hasta donde yo sé. Perfecto. Creo que la que sigue era igual en relación con esa. Déjenme saludar porque nos mandan saludos desde el norte, AMAC, nos da mucho gusto tenerlos por aquí sintonizándonos. También a Elga, que nos sintoniza desde Colombia, a quienes han estado participando, que hay varias personas de Querétaro. Muchas gracias por sintonizarnos por aquí. Nos hacen también una pregunta por acá referente a las enzimas digestivas y también por ahí había una de la kombucha que a lo mejor se pueden responder de una vez. Dicen si las personas con lupus podemos tomar enzimas digestivas. No sé si quieras contestarle, Sur, o quizá también Donají. Sí, hasta donde no sé no hay ninguna contraindicación, pero no, sí. Tampoco sé que tenga ningún efecto. Igual, Donají, desde la parte médica, no sé si hay como alguna contraindicación. Contraindicación no hay, tampoco evidencia de que sea, digamos, de que sea significativo en cuanto a permeabilidad del intestino o algo así. La verdad, considero que no, pero por lo menos no está contraindicado. Perfecto. Y lo mismo nos dicen si la kombucha cada mes serviría de algo. En general, ¿cambian la microbiota humana el tomar mucha kombucha o mucho pulque o mucho de alguna bebida? Pues de la kombucha y del pulque estaría interesante, no lo he visto, pero sí se ha visto el consumo de alcohol, por supuesto. Y sí hay diferencias. Son más pequeñas que las diferencias, por ejemplo, que tienen que ver con el consumo de azúcares refinadas o dietas muy altas en grasas versus altas en fibra. Digo, el alcohol hay que tomarlo con moderación, pero fuera de eso, no hay. En relación con las bacterias, más bien, no ha habido ninguna diferencia. Sí hay diferencias, pero relativamente pequeñas. Ok, muy bien. Bueno, varias personas por aquí nos preguntan acerca del preregistro.
gracias, Maris. Si tienes alguna duda, igual te podemos contactar directo por mensajito para ver si te podemos mandar el link directo. Gracias, Jess, por el interés. Jess Villalpando nos comenta que ya tiene el preregistro, pero que está interesada en particular por las muestras de pacientes sanos. Así que igual creo que con ese preregistro te podemos contactar y es parte de lo mismo. Te van a llegar los cuestionarios igual para este estudio. Y déjenme ver si no me estoy brincando a nadie por aquí. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, el de las enzimas digestivas. Gracias por responder a nuestras preguntas. Ya saben, con mucho gusto. Nos preguntan, ¿puede una mujer con lupus de 37 años quedar embarazada? Creo que estaba para Donají. Quizá, no sé si le quieras contestar aquí. Pues sí, bueno, lo que habíamos platicado cuando hicimos la conversación de lupus y embarazo es que ha cambiado muchísimo el pronóstico en los últimos años de la maternidad y el lupus. Obviamente el análisis es como muy enfocado en el contexto particular de su caso, ¿no? Pero en general, pues cuando no hay datos de actividad sistémica en ese momento y con un manejo multidisciplinario, reuma, gineco, perinato, es posible el embarazo, ¿no? En general, habría que hacer un análisis más contextual de la paciente en particular. Excelente, muchas gracias, Donají. Ana y Fer, creo que tenían también por aquí una preguntita. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su plática, bastante interesante. En todo esto de intentar abordar justamente cómo es que el sistema inmune, la microbiota asociada al intestino y cómo es que esta permeabilidad promueven el desarrollo del sistema inmune, y un poco asociado con lo que comentaba Jess en una de sus preguntas, ¿ha pensado o le gustaría abordar ahora esta parte de eventualmente una de las principales afecciones que tienen las personas con lupus es en el aspecto de nefritis? Explorar la parte de microbiota asociada como a estos conductos de la vía urinaria, ya sea mediante urocultivos, o hacer esta primera aproximación también asociado a microbiota. Sí, es muy interesante. En principio, se podría hacer, digamos, una ventaja también como técnica de enfocarnos en la microbiota intestinal es que el muestreo no es invasivo, ¿no? Eso es una consideración. Y por eso también lo medio mencioné, pero nuestro segundo, una vez que arranquemos estos planes, también incluir el de la piel, ¿no? Que tampoco es invasivo porque es nada más como hacer un pequeño hisopado en la piel. Otro tipo de muestras, sí, por supuesto que nos interesan en principio, pero habría que considerar como toda la infraestructura para tomar ese tipo de muestras. Excelente. A mí me surge... Oye, Sur, perdónale, tenía una duda rápida, justo, o sea, nada más como para reafirmarle a la gente, sobre todo pensando, digo, ahorita quienes están aquí en Querétaro, pues no es tanto problema, porque pues se les da el kit, el día que lo usen, nos lo traen, como que es un poco más ágil, incluso hay quien puede venir y tomarse la muestra en las instalaciones, como que los locales, como que eso está más controlado, pero por ejemplo, para esta idea de ya, por ejemplo, mandarle los kits a Donají para su grupo, pues ya habría un momento en el que la gente va a tener que enfrentar el poner el kit en el refri, y pues el refri que tienen es el de su casa. Entonces ya nos explicaste un poco, pero nada más reafirmarlo de que es seguro, es como aislado, no pasa nada. Es completamente seguro y la recomendación sería que de hecho la muestra se tome 24 horas antes de cuando se puede entregar, y si se cumple eso no tiene que ir en el refri de su casa. O sea, se puede mantener, digo, no en el sol, pero aunque sabemos que tiene, o sea, bueno, es un kit que lo elegimos porque se ha usado el muestreo en varios países en África, donde también hay como... pues mucha variación en la accesibilidad y a refris, a electricidad, ¿no? Y temperaturas muy altas. Entonces sabemos que es estable,
aún así queremos minimizar eso, ¿no? Entonces, la recomendación sería que la persona tome la muestra 24 horas antes, no tiene que ponerla, o sea, le vamos a una bolsita, la pone en la bolsita y no tiene que ponerla en ningún refri, solo entregarla en un punto de recolección, que eso es lo que tenemos. Y en ese punto de recolección, sí, pues nosotros nos aseguraríamos de que hubiera un refri dedicado para eso. Esa es como la estrategia. Gracias. Excelente. Fíjate que a mí me conectan muchas ideas de lo que hemos ido platicando a lo largo de muchos en vivos y pues que hay muchos cambios de dietas, pero también un lado importante que sé que tiene que ver con este tema, que es el lado del sistema nervioso. ¿Qué nos podrías contar cómo tiene que ver el microbioma con el sistema nervioso? Sí, es una pregunta muy buena. Digo, hay como muchas expresiones en el lenguaje coloquial en muchos idiomas que relacionan como nuestras, digamos, nuestros pensamientos o nuestro comportamiento con nuestro estómago, ¿no? Y hoy día hay muchos estudios y hay muchas correlaciones entre el microbioma intestinal y algunos aspectos de comportamiento. Igual hay como algunas dudas entre qué es causa y qué es efecto. Muchas son correlaciones, entonces es difícil decir. Pero en otros organismos, no sé si esto es un poquito lejano, pero en organismos donde podemos hacer experimentos como muy, muy controlados, como en ratones o hasta en moscas, ahí sí podemos hacer que una bacteria específica cambie el comportamiento de esa mosca o ese ratón de alguna forma muy, muy reproducible, ¿no? Y sí hay evidencia, por ejemplo, de que algunas de esas moléculas que se sintetizan en el intestino, como decía, las bacterias están en el intestino, producen muchas moléculas y algunas moléculas llegan al torrente sanguíneo y algunas de esas, pocas, pero sabemos que llegan al cerebro, por ejemplo. ¿Qué hacen ahí? Pues quién sabe. Pero sí hay una relación, sin duda, entre lo que sucede en tu estómago, que mucho de eso depende del microbioma, y lo que sucede con la parte del sistema nervioso. Pero sabe muy poco. Muy bien. Y con más razón, por eso es muy importante que participen en este registro, porque como les digo, hay muchas preguntas por responder y tener muestras de México, además con un registro de cómo son sus dietas y con controles, pues será súper bueno para estos estudios. Ana, creo que tenías también por aquí una pregunta, adelante. Sí, yo tengo una pregunta y una como invitación, no sé, veremos. Mi pregunta, justo ahorita que mencionabas, Ale, y que también el doctor Sur lo mencionó, esta parte de que pues es importante representar ese 1% o subir ese 1% que estamos representados, porque pues nuestras culturas son diferentes, nuestra dieta es diferente, etcétera, ¿no? Genéticamente somos diferentes. Entonces, ¿qué tan valioso sería que las participantes también nos informen o tengan como una, pues tipo historia, hasta donde llegan mis conocimientos, como tipo frecuencia de alimentos, de qué tanto han estado comiendo, no comiendo con respecto a, bueno, más bien al momento de tomar la muestra, y también qué tanto va a ser el impacto que tengan los tratamientos, porque sabemos que nuestras pacientes toman, o las personas con lupus toman muchos medicamentos diferentes. Entonces, ¿qué tanto estamos, o se puede prevenir, o se está como calculando, contemplando exactamente, que el medicamento podría tener un impacto en los resultados de lo que se vean en este estudio? Sí, los medicamentos, obviamente dependiendo del caso particular, pues sin duda pueden tener un efecto. Esto es como incluso más general. Hoy día sabemos que pues la mayoría de los medicamentos los tomamos de alguna forma y alguna parte de ese medicamento llega a tu intestino. Entonces las bacterias se los encuentran. Y hay medicamentos que de hecho que sabemos que funcionan mejor o peor. De hecho es una de las razones para estudiar el microbioma, dependiendo del microbioma. Porque a veces la droga que tomas, el medicamento que tomas en principio podría funcionar,
pero puede ser que una bacteria como que en el intestino lo secuestra y ya nunca llegaba, tenía que llegar, y entonces por eso no funciona, ¿no? Entonces entender esa relación es súper importante. Para nosotros lo que ahí va a ser muy importante, en el caso de los medicamentos, es mientras más información tengamos, y esto viene de los cuestionarios del registro mexicano de lupus, es pues saber ese historial como de qué medicamentos han tomado, ¿no? Y esto no solo es importante, yo creo, para nosotros, sino para todos los estudios del registro, ¿no? Entonces, eso es súper esencial. En el caso de la dieta, nada más brevemente, eso también influencia, pero justamente, aunque eventualmente podemos buscar controles de otros lados, justamente por eso estamos interesados en controles que cohabiten con estas personas que tienen lupus, ¿no? Porque de esa manera tratamos de maximizar la similitud en la dieta entre estos controles y los pacientes. Aunque por supuesto no es exacto. Sí, en algún momento podría ser útil, es algo que todavía no hemos definido del todo, pero tener también cuestionarios de dieta asociados a la toma de muestra. Sí, justo, Ale, si puedo. Justo hacia allá se iba mi parte de invitación, porque, bueno, yo manejo gran parte de lo de las redes sociales y me han llegado como muchos mensajes últimamente de gente interesada en involucrarse en el registro, ¿no? Desde la parte de prácticas profesionales, servicios sociales, etcétera. Entonces, pensando en que esto es como el inicio de esta línea, de esta parte del registro, pues justamente me gustaría preguntarle, doctor Sur, dentro del, pues todo el panorama profesionista que podemos tener, ¿a quién podríamos invitar? O sea, ¿quién podría acercarse con usted que diga, sabe que a mí me gustó esta parte, cómo puedo colaborar? Ahorita ya mencionó nutriólogos, ¿no? Probablemente. Pero ¿quién más podría acercarse para intentar sumar desde su formación? Sí, digamos, en términos del análisis, bueno, dentro de la biología, gente que haga como cosas, biólogos, microbiólogos, bioinformáticos, pero pues sí, también gente interesada en nutrición, bueno, obviamente en inmunología, ¿no? Dermatología para la parte de la piel, ¿no? Creo que hay muchísimas preguntas que se pueden derivar, y también creo que no necesitas ser como un profesional de las ciencias para contribuir. Digo, sería cuestión de establecer bien los protocolos, pero supongo que algún tipo de gente que haga como el labor de trabajador social, eso también sería algo que podríamos usar. Sí, claro, a lo mejor para el monitoreo de las familias, como insistir o hacer la conciencia familiar de donar como en equipo muestras para tener ese contexto que reduce variables, ¿no? A final de cuentas. De hecho, idealmente, o sea, si pudiéramos muestrar a todas las personas de una casa, eso sería, o sea, decimos una persona, digamos, la persona con la enfermedad y una segunda persona que es el control, pero si en esa casa hubiera, no sé, 5 personas y todos quieren donar, eso sería aún mejor. Sí, claro. ¿Y crees que la temporalidad, es decir, en qué época del año dones muestra cambie? Esa es una muy buena pregunta que no estoy seguro que se haya explorado mucho en general. Sobre todo pensando que siempre el calor pues aumenta las cosas que encuentras en la comida o por todos lados, ¿no? Hay dietas claramente estacionales, ¿no? Bueno, sí. Sí. Entonces yo supongo que la respuesta es sí. Pero sí. Ya lo iremos viendo. Buena pregunta. Muy bien. Pues qué interesante, Sur. Y bueno, realmente seguro que nos van a ir saliendo muchos interesados. Platíquenle a sus familias, platíquenle de preferencia a las personas que viven en casa, pero también a los vecinos o
quienes estén cerquita, que como saben pueden ser controles también son bienvenidas esas muestras. Y esos registros, no solo para este estudio, sino para en general el registro mexicano de lupus, siempre son bienvenidos los controles también, siempre hacen falta. Y pues bueno, les hacemos la invitación a que no dejen de participar y que inviten a más personas. Ana, actualmente, ¿qué necesita el registro mexicano de lupus? Le digo a Ana porque también ahorita mencionaban que no solo los especialistas, que no solo las personas con diagnósticos son importantes, estudiantes, servicios sociales que colaboran aquí en el registro, ya se nos fue por aquí Mariana, pero por ejemplo Mariana es Servicio Social de Sur, siempre están como parte de este registro y son los que monitorean, los que muestrean. Entonces, Ana, cuéntanos ahorita el equipo que está en acción en el registro mexicano en la parte de muestras, ¿qué necesita? Pues mira, justo como mencionas, siempre lo dices, somos un equipo bien grandote, realmente aquí solo nos presentamos algunas, pero somos muchos. Tenemos chicos de medicina, servicios sociales, que son los que están en primera línea en contacto con las personas que participan con nosotros, son los que están contactándolos por teléfono, los que están pues yendo a las tomas de muestra, etcétera. Tenemos a gente como Fer, que es microbióloga. Yo soy biotecnóloga, entonces también es como aplicar este lado que dice el doctor Sur. O sea, no soy inmunóloga formalmente, pero es como la línea que he tomado. Tenemos gente como Eve, que trabaja esta parte de bioinformática como más a fondo, Sofi Salazar, que también estuvo un rato acá con nosotros. Ahorita estamos empezando a hacer colaboración también con justo alguien de nutrición. Entonces, nos han llegado solicitudes o gente interesada de medicina. Trabajamos con psicología, que ahorita es algo que hemos tenido como un poco, pues todavía no ven esos resultados, pero los estamos trabajando. Tenemos gente de neuro, por aquí ya hace unos en vivos atrás conocieron a Grecia. Tenemos gente también súper buena en estadística, que está Domingo como encabezando esa parte del equipo. Entonces, pues realmente estamos como interesados, lo que decía el doctor Sur, muy cierto, ¿no? O sea, si alguien desde su yo siente que puede aportar y tiene como una idea que se pueda trabajar, es algo a lo que siempre estamos abiertos. Hace poquito, como medio año, nos contactó alguien que quería desarrollar un videojuego y necesitaba nada más como, pues, un poco de información de nosotros, entonces también estuvimos trabajando esa parte. Ahorita estamos como trabajando con otro chico que se está entregando al laboratorio, el desarrollar como algunas cosas un poquito más de entre ciencia y arte, difusión, divulgación. Y pues por ahí también tenemos un proyecto contigo, entonces ya desde tú nuevo nos cuentas. Y pues sí, básicamente estamos como abiertos a lo que la gente quiera aportar al registro y también lo que la gente necesite del registro, ¿no? Muchas veces se acercan con nosotros porque necesitan X información y pues también es algo a lo que estamos siempre abiertos a participar y ayudar. Excelente, muchas gracias. No dejen de visitar la página del registro, ahí estamos posteando todo el tiempo la información de toma de muestras, de registros, de eventos, ahí compartimos también de pues nuestras asociaciones colaboradoras que también de repente nos comparten información, eventos en los que los podemos apoyar. A Marcel le agradecemos que también nos ponen por aquí, que podemos apoyarnos con ellos para invitar a sus beneficiarios y claro que sí, seguro que estaremos en contacto con las diferentes asociaciones civiles que cada vez son más y por más partes de México y nos da mucho gusto y pues les estaremos contactando para más ayuda. No se pierdan, vienen cosas pues muy interesantes para los siguientes meses. Estaremos teniendo la visita de más colaboradores, investigadoras e investigadores del registro mexicano, no solo en México, también en otros países, que nos estarán platicando, así como el día de hoy, Sur, acerca de la parte que hacen en esta investigación, que es enorme y que nos encanta, que cada vez suma más. Y también pues nos iremos preparando para el mayo, que siempre tenemos pues muchas actividades en relación con el Día de Lupus, así que pues síganos mandando sus intereses, qué quieren ver aquí en estas sesiones en vivo, nosotros con mucho gusto les iremos preparando más materiales y pues nada, primero que nada déjame agradecerte, Sur, porque fue una gran charla, creo que nos abres una nueva puerta a ver a qué podemos llegar con estas participaciones del registro. Y también gracias, Donají, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias Ana, Fer y a todo el equipo que sabemos que está detrás oyéndonos a lo mejor, o no porque andan muy trabajadores, pero les mandamos un gran saludo. Gracias Ale por acompañarnos. Sur, no sé si quieres algún mensaje final. No, pues nada más muchas gracias a todos por estar acá, los que nos escucharon, y pues sí, ojalá y se animen a participar. Coman mucha fibra. Excelente, coman mucha fibra para que haya buenas muestras. Y finalmente, pues les dejamos en los comentarios donde pueden preregistrarse, donde pueden compartirnos sus intereses por participar en esto. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión de En Vivo del Registro Mexicano de Lupus. Les mandamos un abrazo a las personas de México y a las que nos escuchan de fuera también un abrazote. Esperamos les sea de utilidad esta información. Hasta la próxima.